Me despidieron por ser solo una asistente, pero la empresa entera se derrumbó cuando renuncié en silencio llevándome mi sistema. Mi nombre es Ana Ruiz. Hoy tengo 29 años, pero esta historia comenzó cuando tenía apenas 23. Salí de la universidad sin grandes pretensiones. No me interesaban los cargos rimbombantes, ni tener a medio mundo a mi cargo. Siempre creí que uno podía ser esencial sin estar en la cima. Y durante mucho tiempo, fui feliz creyendo eso. Entré a Transconex como asistente administrativa. La empresa no era grande, pero tenía potencial. Operaban una pequeña flota de camiones de carga y ofrecían servicios logísticos para empresas medianas. Su principal cliente era una cadena nacional de supermercados. Nada glamoroso, pero había trabajo y estabilidad. Al principio, me sentía afortunada. Mis tareas eran sencillas: organizar reuniones, coordinar con los transportistas, enviar correos, mantener actualizada la agenda del gerente general. El equipo era pequeño, unas 25 personas. Había buen ambiente, aunque desde el inicio noté algo curioso: todos, absolutamente todos, daban por hecho que yo era una secretaria más. Una chica de oficina. La que toma notas. La que imprime lo que el jefe necesita. Nunca nadie preguntó si tenía otras habilidades, si podía aportar más. Pero yo observaba. Y aprendía. Desde el primer mes, noté que el sistema que usaban para coordinar entregas era un desastre. Cada área trabajaba con hojas de Excel diferentes, con formatos distintos, y muchas veces con errores de tipo o duplicación de información. Había entregas que se repetían, otras que se solapaban, camiones que hacían rutas innecesariamente largas. El caos era diario. Recuerdo una vez, en plena campaña de fin de año, se extraviaron 5 pallets de productos lácteos porque nadie sabía dónde se había descargado la mercancía. Casi perdemos al cliente más importante. Mientras los jefes se culpaban entre ellos y buscaban un culpable técnico, yo me senté en mi escritorio y, por cuenta propia, empecé a construir una hoja de cálculo automatizada. Nada del otro mundo: macros, tablas dinámicas, algo de lógica básica. Pero al menos todos podrían trabajar desde un mismo archivo con información consolidada. Una vista maestra. Cuando lo presenté tímidamente en una reunión del equipo, el gerente operativo, Eduardo, un hombre de unos 50 años, amable pero pasivo, se sorprendió. ¿Tú hiciste esto?, me preguntó. Sí, en mis ratos libres. Vi que muchos datos se estaban perdiendo, así que... Interesante. Vamos a probarlo. Pero no se lo muestres aún a Pablo. Pablo era el gerente general. Un tipo joven, trajeado, carismático. Llegó 6 meses después de mi promesas de eficiencia y reestructuración. A los pocos días ya tenía su grupito de aduladores. Nunca me dirigía la palabra salvo para pedirme café, imprimirle algo, o preguntarme si mi jefe estaba disponible. Era el tipo de persona que solo miraba hacia arriba. Para él, los de abajo no existían. Y así trabajé en silencio. Durante los siguientes 2 años, mi hoja de cálculo evolucionó en algo mucho más complejo. Le agregué un sistema de alertas por correo, integré rutas desde Google Maps con tiempos estimados, conecté hojas compartidas con scripts que yo misma diseñé en Apps Script de Google. Incluso hice que los transportistas pudieran actualizar entregas desde sus móviles. Todo eso sin que nadie me lo pidiera. Todo eso sin que nadie me lo pagara. Pero el sistema funcionaba, y vaya si funcionaba. En 6 meses, los errores de entrega bajaron un 70%. Por supuesto, Pablo nunca me agradeció. De hecho, cuando la empresa fue reconocida con un premio de eficiencia operativa, él dio una entrevista donde habló de las inversiones tecnológicas que lideró el equipo gerencial. No mencionó mi nombre. Ni una vez. Pero seguí. No por reconocimiento, sino por orgullo. Y porque cada vez me sentía más responsable de todo. El punto de inflexión llegó cuando la empresa creció. Gracias a la eficiencia que el sistema había permitido, Transconex firmó un contrato con una farmacéutica grande. Eso implicaba más camiones, más rutas, y más presión. Eduardo, el jefe operativo, me pidió que le explicara cómo funcionaba todo. Me senté con él durante horas, le mostré los flujos, las fórmulas, los scripts, las interfaces móviles.
Me escuchó con atención, tomó notas. Pero al final, me miró con cierta tristeza. Ana, esto es impresionante. Pero no puedo presentarlo como tu trabajo. Pablo no lo va a aceptar. Dice que si tú puedes hacerlo, entonces no es realmente técnico. Él quiere algo con marca, con un proveedor detrás. ¿Y qué significa eso? Que quiere contratar una empresa externa para desarrollar un sistema propio. Aunque el tuyo funciona mejor que cualquier cosa que vayan a traer. Me reí, incrédula. ¿Entonces van a pagar miles de dólares por algo que ya tienen? Sí. Porque eso lo hace ver mejor a él. No dije nada. Pero tomé una decisión. Desde ese día, empecé a proteger mi trabajo. Registré el código como propiedad intelectual a mi nombre. Creé respaldos cifrados. Redacté documentación técnica que solo yo entendía del todo. Y guardé copias en mi nube privada. No porque quisiera sabotearlos, sino porque sabía que algún día, ellos podrían tratar de borrarme. Y tenía que estar preparada. 2 meses después de esa conversación con Eduardo, llegó el golpe. Era un viernes, cerca de las 5 de la tarde. Pablo me pidió pasar a su oficina. Fue la primera vez que me habló directamente en semanas. Ana, siéntate, dijo, sin levantar la vista de su laptop. Me senté. Estaba tranquila, aunque un poco confundida. Hemos estado evaluando una reestructuración, comenzó. La empresa está creciendo y necesitamos perfiles más técnicos, más especializados. Has sido útil como asistente, pero tu puesto ya no encaja con lo que buscamos. Me quedé en silencio. Lo dejé continuar. Vamos a contratar un sistema externo para gestionar las operaciones. Un software de logística que centralizará todo. Así que, esta será tu última semana. No me ofreció ninguna indemnización fuera de la legal. Ningún reconocimiento. Solo una hoja que debía firmar. ¿Algo más? Le pregunté con voz neutra. No. Solo entrega tus cosas antes del viernes. Y gracias por tu apoyo durante estos años. Me levanté sin decir nada. Crucé el pasillo, saludé a algunos compañeros con una sonrisa y recogí mis cosas. Nadie sospechaba nada. Me fui sin escándalos. Pero por dentro, hervía. No por haber sido despedida, sino por haber sido menospreciada. Otra vez. Como si todo lo que construí, todo lo que salvó esa empresa, no valiera nada. Así que decidí hacer lo único que podía hacer. Nada. Absolutamente nada. La semana siguiente, el sistema colapsó. Literalmente. La empresa de software que contrataron necesitaba un mes para implementar su plataforma. Mientras tanto, usaban una copia del archivo que yo había dejado, solo que sin mis scripts conectados, sin actualizaciones automáticas, sin acceso móvil. El primer error fue pequeño, una ruta duplicada que causó una entrega retrasada. El segundo fue más grande, un camión que viajó a otra ciudad con el cargamento equivocado. En 2 semanas, ya habían perdido 4 clientes medianos. Y para cuando intentaron contactar conmigo, ya era tarde. Pablo me escribió un correo. Ana, necesitamos hablar. Hay algunas cosas técnicas del sistema que necesitamos entender. ¿Podrías apoyarnos como consultora? No respondí. Me escribió Eduardo. Ana, por favor. Están cayendo pedidos. Necesitamos tu ayuda. Podemos pagarte por horas. Silencio. Finalmente, me llamó uno de los transportistas. Un tipo al que yo le enseñé a usar el sistema desde el celular. Ana, esto es un caos. No sé a quién entregarle las cosas. El mapa ya no carga. Nos dicen que volvamos a papel, pero nadie sabe leer las rutas. Mi respuesta fue simple. Lo siento, ya no trabajo ahí. Pasó un mes. Transconex perdió el contrato con la farmacéutica. Luego con la cadena de supermercados. La imagen de eficiencia que tanto presumían se evaporó. El nuevo sistema nunca llegó a implementarse del todo. El proveedor canceló por falta de pagos. Y yo, mientras tanto, ya estaba en otra parte.
Lo que nunca nadie supo es que mientras todo eso ocurría, yo ya había creado mi propio emprendimiento. Llamé a mi proyecto SYST Logic, una plataforma de gestión logística para empresas medianas, basada en lo que había creado en TransConnex, pero con una interfaz profesional, más robusta y completamente escalable. Usé mis ahorros para contratar a un desarrollador que me ayudara a pulir el código. Monté una página web, abrí perfiles en redes, y comencé a ofrecer mis servicios como consultora. El truco era simple, ofrecía una versión mejorada del sistema que salvó a TransConnex, pero con atención personalizada y sin precios abusivos. En 3 meses, ya tenía mis primeros 5 clientes. En 6, tuve que contratar a 2 personas más. Y a finales del primer año, facturaba más que mi salario anual anterior. Un día, en una feria de logística, me crucé con Pablo. Estaba solo. Cansado. Había engordado. Su empresa había sido absorbida por una más grande, y ahora era solo asesor de procesos. Me saludó con una sonrisa incómoda. Ana, ¿cuánto tiempo? Hola, Pablo. Escuché que estás con tu propio negocio. Sí. Me va muy bien. Nos vendría bien alguien como tú. Quizás podríamos colaborar. Le sonreí. Le di una tarjeta. Pero nunca contesté su correo. Actualización 1. Hoy, SYST Logic trabaja con más de 30 empresas. Tenemos presencia en 3 países. Doy conferencias, talleres, y soy mentora de jóvenes que creen que ser asistente es sinónimo de ser invisible. No busqué venganza. Solo justicia. Y la mejor forma de hacer justicia es demostrando que aquellos que te subestimaron estaban totalmente equivocados. Actualización 2. Pasaron 6 meses desde aquel encuentro con Pablo en la feria. Yo ya había crecido bastante, pero aún era considerada emprendedora emergente. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado. Era de Marta, una excompañera de TransConnex. Ella también había sido despedida, poco después de mí. Supuestamente por recortes. En realidad, Pablo la había reemplazado por su sobrina. Ana, he seguido lo que estás haciendo, me dijo en una videollamada. Tu sistema es exactamente lo que necesita la empresa en la que estoy ahora. Pero necesitan algo más robusto. ¿Estás interesada? Resultó que Marta ahora trabajaba para una multinacional que operaba en 6 países de Sudamérica. Ellos querían integrar un sistema como el mío, pero con una capa de inteligencia artificial para predicción de rutas. Acepté el reto. Contraté a 2 ingenieros más. Y comencé a trabajar día y noche. Durante ese proceso aprendí algo vital: no se trata solo de tener una buena herramienta, sino de crear comunidad. Comencé a ofrecer cursos online gratuitos sobre gestión de rutas, planificación de entregas, optimización logística, todo enfocado en pequeñas empresas. Mi canal de YouTube explotó. Empecé a recibir mensajes de personas que me decían: gracias a tu curso, entendí cómo organizar mi flota, o tu sistema me ayudó a salvar mi negocio durante la crisis. Por primera vez en mi vida, sentí que lo que hacía tenía un impacto real. Actualización 3. Un día, sin esperarlo, una periodista de una revista de negocios me contactó. Tu historia es fascinante, me dijo. De asistente ignorada a fundadora de un sistema que ahora utilizan más de 50 empresas en Latinoamérica. ¿Podemos hacer un perfil sobre ti? Acepté con gusto. La nota se tituló La asistente que salvó una empresa, y fue despedida por hacerlo demasiado bien. Incluía datos, nombres, y una descripción detallada de cómo diseñé el sistema. Incluso mencionaron que la empresa original que despreció su aporte, hoy está en quiebra técnica. No di nombres. No ataqué a nadie directamente. Pero los que tenían que saber, lo supieron. Ese mismo día, recibí un correo. De Pablo. Leí el artículo. No sabía que había tenido tanto impacto tu trabajo. Me equivoqué. Si alguna vez quieres conversar, me encantaría escucharte. No respondí. Actualización 4. Un año después, fui invitada como ponente a una conferencia internacional de logística en Madrid. Era la única mujer entre los conferencistas. Fui la última del día. El auditorio estaba casi lleno.
Mi charla se titulaba, No soy solo una asistente, cómo la subestimación puede convertirse en ventaja estratégica. Hablé de mi historia. De cómo me ignoraron. De cómo me despidieron. De cómo volví más fuerte. El aplauso final duró varios minutos. Una mujer se acercó llorando y me dijo, yo también fui una asistente. Renuncié porque no me valoraban. Pero hoy tengo mi propio negocio gracias a ti. Esa noche, en mi habitación de hotel, lloré en silencio. Pero no de tristeza. De alivio. De orgullo. Actualización 5. Hace 2 semanas recibí un correo inesperado. Era de Eduardo, mi antiguo mentor. Ana, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero Pablo está enfermo. La empresa fue absorbida por un fondo buitre. Están despidiendo a todos. Él está solo. Destrozado. Me pidió que te escribiera. Quiere pedirte disculpas en persona. Lo pensé durante días. Al final, accedí. Nos vimos en un café del centro. Estaba pálido, más delgado. Parecía 20 años mayor. Ana, no sé cómo pedirte perdón. Me equivoqué tanto contigo. Pensé que eras solo una chica amable. No vi todo lo que hiciste, y lo peor fue que dejé que te destruyeran sin hacer nada. Lo miré. No había odio en mí. Solo lástima. Te perdono, Eduardo. Pero no vuelvas a buscarme. Me levanté. Y me fui. Actualización 6. Hoy tengo 37 años. Mi empresa cuenta con 60 empleados. He dado charlas en 7 países. He sido reconocida por 2 universidades. Y sigo recibiendo mensajes de chicas que dicen, quiero ser como tú. Mi historia no fue una venganza. Fue un recordatorio de que el talento, la dedicación y la verdad, siempre encuentran la manera de brillar. Incluso cuando todos intentan apagar tu luz. Actualización 7. 3 meses después de la conferencia en Madrid, mi empresa recibió una oferta para ser adquirida. No por cualquiera. Era una corporación norteamericana, con sedes en más de 30 países. Querían expandirse a Latinoamérica y veían en mi plataforma la puerta de entrada perfecta. Ofrecieron $18 millones. Era irreal. Yo, la asistente que hacía horas extras sin que le pagaran, ahora estaba sentada frente a abogados que hablaban de millones como si fueran centavos. Pero había una cláusula. Querían que dejara la empresa. Que firmara un acuerdo de confidencialidad. Que desapareciera del mapa. Necesitamos una figura masculina, más agresiva para liderar esta expansión, dijo uno de ellos. El sistema es tuyo, pero la historia no importa tanto como la ejecución. Lo entiendes, ¿verdad? Salí de esa reunión con un nudo en el estómago. No acepté. Renuncié a los 18 millones. Mis socios se dividieron. Algunos me apoyaron. Otros me acusaron de sabotear la única oportunidad real de hacernos ricos. 2 renunciaron. Me dolió. Pero era mi empresa. Y mis principios no estaban en venta. Actualización 8. Una periodista joven me pidió una entrevista para su canal de YouTube. No era un medio masivo. Solo una chica con cámara, voz dulce, y muchas ganas de contar buenas historias. Le dije que sí. Grabamos en mi oficina. Hablé sin filtro. Sobre cómo me subestimaron. Cómo intentaron comprarme. Como ser mujer, joven y determinada era visto como una amenaza. El video se hizo viral. 2 millones de vistas en una semana. Los medios grandes lo replicaron. Me llamaron la Steve Jobs boliviana, la Elon Musk de la logística, la asistente que les ganó a todos. Me reí con cada titular. No por vanidad. Sino porque, por fin, después de todo, me habían escuchado. Actualización 9. Mi madre enfermó. Fue repentino. Un cáncer agresivo. Volví a mi ciudad natal para cuidarla. Cerré la oficina por una semana. Trabajé desde el hospital. En una de esas tardes, mientras ella dormía, me llegó un mensaje de alguien inesperado,
Camila, la hija de Pablo. Ana, necesito hablar contigo. No por mi padre. Por mí. Acepté verla en una cafetería cercana. Tenía unos 22 años. Más joven de lo que recordaba. Su mirada era de culpa. Supe todo lo que pasó contigo. Lo que hiciste por la empresa. Lo que te hicieron. ¿Y qué necesitas? Trabajo contigo. No por lástima. Quiero aprender. No confío en nadie más. La miré en silencio. Pensé en todo lo que viví. Todo lo que luché. Todo lo que perdí. Y le dije. Empiezas el lunes. Actualización 10. Unos meses después de que Camila se uniera a la empresa, comenzamos a trabajar en una versión nueva de la plataforma, más intuitiva, más veloz, más predictiva. La llamamos RedMap versión 3.0. Contraté nuevos desarrolladores. Entre ellos, uno que venía recomendado por un contacto importante, se llamaba Julián, joven, brillante y ambicioso. Demasiado ambicioso. Todo parecía ir bien, hasta que descubrimos algo inquietante: una versión temprana del código de RedMap versión 3.0 había sido filtrada. En un foro oscuro de desarrolladores apareció un prototipo casi idéntico al nuestro, firmado con las iniciales JP. Hice la conexión en segundos. Julián Pérez. No dije nada. Esperé. Lo confronté en una reunión simulada de revisión de avances. Le pedí que explicara una función específica del sistema, una que jamás le habíamos asignado. Tartamudeó. Se levantó y se fue antes de terminar la reunión. Esa misma noche, encontré su escritorio vacío. No volvió. Cambiamos todo el núcleo del sistema en una semana. Pero la traición dolió más de lo que admití. Actualización 11. Un año después de lanzar RedMap versión 3.0, recibí una carta formal. TransConnex me demandaba. Alegaban que el sistema era una copia de software interno creado bajo contrato mientras yo era su empleada. Que tenía cláusulas de no competencia. Que había usado recursos de la empresa para desarrollarlo. Me temblaban las manos al leerlo. Tenía miedo. No por la demanda en sí, sino porque ellos aún tenían poder. Recursos. Conexiones. Pero también tenía algo que no tenían: la verdad. Reuní documentos, correos, pruebas de código fuente con fechas, testimonios de antiguos compañeros, incluso videos de mis presentaciones internas ignoradas. Todo. Nos fuimos a juicio. Fue público. Siguieron los medios. Y fue allí, frente a todos, que el abogado de TransConnex me preguntó: ¿afirma usted haber creado el 100% del sistema sin intervención alguna de la empresa? No, respondí. Afirmo que lo creé a pesar de la empresa. El juez archivó el caso 3 semanas después. Y yo, dormí por primera vez en mucho tiempo sin revisar mi correo en medio de la noche. Actualización 12. Mi madre falleció al final del año. Fue duro. Más de lo que puedo escribir. Más de lo que puedo llorar. Pero me dejó una carta. Hija, ellos pensaban que eras una asistente. Yo siempre supe que eras arquitecta de tu propio mundo. La enmarqué. Está frente a mi escritorio. La leo cada vez que siento que voy a colapsar. Fue su última enseñanza. Actualización 13. 2 años después de que todo comenzara, recibí una invitación a un foro de innovación empresarial en Chile. Fui como ponente principal. Mi presentación fue sobre ética y liderazgo en el desarrollo tecnológico. Al terminar, entre los asistentes que vinieron a felicitarme, vi una cara conocida. Pablo. Más delgado, canoso, con el traje arrugado y los ojos húmedos. Ana, dijo con un nudo en la garganta. No vengo a pedir nada. Solo quería mirarte a los ojos y pedirte perdón. Lo escuché. Me habló de cómo perdió casi todo. Su nuevo proyecto fracasó. Su reputación se fue al suelo. Sus inversionistas lo abandonaron. Su esposa lo dejó. Aprendí lo que vale una idea y lo que cuesta una traición. No supe qué responder.
Le di la mano. Y le dije. A veces perderlo todo es la única forma de entender lo que uno tuvo. Pero ya es tarde, Pablo. Actualización 14. Una fundación noruega me contactó. Querían llevar RedMap a África. Pero no como sistema empresarial. Como plataforma humanitaria. Crear una red de distribución inteligente para llevar medicamentos a zonas remotas. Aprovechar el algoritmo para salvar vidas, no solo aumentar ganancias. Acepté. Reescribimos la plataforma desde cero. Le dimos un nuevo nombre, VidaLink. Fue el proyecto más hermoso que he hecho. Y el más difícil. Pero ver a médicos usando nuestra herramienta para llegar a comunidades aisladas. Eso no tiene precio. Y fue entonces que entendí. No fui una asistente. Ni siquiera una empresaria. Fui una constructora de puentes. Entre necesidades. Entre personas. Entre posibilidades. Actualización final. Hoy, 3 años después de esa primera renuncia silenciosa, me preguntan en cada entrevista lo mismo. ¿Cuál es tu mayor logro? Podría decir que fue fundar RedMap. Podría decir que fue ganarle a TransConnex. Podría decir que fue levantarme después de cada caída. Pero no. Mi mayor logro fue no convertirme en ellos. Pude haberme vengado con rabia. Pude haberme vuelto fría, despiadada, como muchos lo hacen al ganar poder. Pero elegí otro camino. Elegí dignidad. Y cada línea de código, cada café que compartí con Camila, cada vez que un niño en Ghana recibió medicinas gracias a nuestro algoritmo, fue una forma de decir. Nunca fui solo una asistente.